Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente nos encontramos para disfrutar de estos devocionales de nuestra serie Bendecidos en Cristo. Hoy día vamos a estudiar los versículos 14 al 18 de Romanos 9. La reflexión de hoy día la he titulado La soberanía de Dios en la salvación. Ayer habíamos aprendido que Dios sí cumple su palabra y que Dios había prometido salvar a Israel, aunque no a toda Israel, sino a los que creerían en su Hijo Jesucristo y a los que Dios había decidido mostrarles su misericordia por medio del Evangelio. Hoy día vamos a estudiar la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a leer el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es injusto, porque si una gran parte de Israel no es salva y Dios la ha dejado de lado, es porque no han creído en Cristo. La promesa se cumpliría por medio de Cristo y en Cristo. En el versículo 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios decidió mostrar su misericordia solo a un grupo de Israel. Y a la gran mayoría de Israel, no, en cuanto a la salvación, no, lo ha dejado de lado. Esto parece injusto, pues no lo es, porque a algunos Dios les tiene su misericordia y a otros no. Así como los israelitas en el desierto deberían haber muerto porque adoraron un becerro de oro en el monte de Sinaí. Pero Dios no mató a todos, sino que a unos salvó y a otros mató. Todos los israelitas merecían morir porque se habían rebelado contra Dios en el desierto, pero Dios decidió perdonar a algunos. ¿Es injusto Dios? La respuesta es no, porque Dios es soberano y rey de toda la tierra. Él tiene el derecho de hacer con su creación lo que Él ha decidido y lo que Él ha determinado. Y él a nadie le pide consejo. Isaías 40, 13 al 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios no necesita pedir consejo a nadie de lo que Él hace. Él es soberano absoluto de todo. Y Él soberanamente escoge para salvar a quien Él place salvarlo. Amén. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. La salvación de Dios no depende de nuestros esfuerzos, queridos hermanos y amigos. No depende de nuestros esfuerzos por agradar a Dios. Los israelitas que Dios perdonó en el desierto no fue porque ellos hicieron algo bueno para que Dios los salve, sino que Dios los salvó por pura gracia. Dios hizo lo que es más justo hacer. Les extendió su misericordia y los salvó. Lo justo es que Dios hubiese dejado morir a todos los israelitas en el desierto, pero Dios hizo lo que es más justo, los salvó. Es decir, les extendió su misericordia, pero no a todos. Nuestra salvación no depende de nosotros, queridos hermanos, de cuánto hayamos buscado a Dios, porque Dios fue quien nos buscó. Nuestra salvación no depende de cuánto hemos amado a Dios, porque Dios fue el que decidió amarnos antes que nosotros a Él. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie buscaba a Dios, todos estábamos perdidos. Dios nos trajo a Él para salvarnos. Dios produjo el arrepentimiento en nuestro corazón para creer en el Evangelio y salvarnos. Dios nos dio entendimiento del Evangelio. Él nos trajo a Cristo para salvarnos. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice Cristo, y yo le resucitaré en el día postero. Entonces queda confirmado que la salvación, querido hermano, no depende de nosotros, sino absolutamente de la santa soberanía de Dios y a quien Él quiere salvar. Versículo 17. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
Cuando Israel estuvo esclavo en Egipto, Dios había levantado a Faraón como soberano rey de Egipto. Es decir, Dios lo había puesto ahí, a Faraón como rey de Egipto. En Daniel 2:21 dice que es Dios quien pone reyes. Sabemos que Faraón no quiso oír la orden de Dios de dejar libre a su pueblo. Una y otra vez Faraón endureció su corazón y no quiso oír la orden de Dios. Dios estaba permitiendo el endurecimiento de Faraón para mostrar su poder, para que todas las naciones, incluyendo Egipto, puedan ser testigos de que el Dios de Israel es el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Porque Dios va a desatar sus juicios y poder sobre Egipto por medio de las 10 plagas. En la décima plaga mortal, Faraón va a dejar salir a Israel de Egipto. Pero Faraón nunca se convirtió a Dios. A un Dios en los que no son salvos también se glorifica, porque Dios se glorifica salvando a algunos y permitiendo que otros se endurezcan en sus corazones y no se salven, porque todo es para la gloria de Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Dios fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Versículo 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios a quien quiere le mostrará su misericordia, y a los que endurecen sus corazones, Dios les endurecerá más para que no se salven. Esa es la gran soberanía de Dios, porque Él ha escogido salvar a algunos y a otros no. Es un misterio de Dios y nadie puede refutarle nada, porque se trata de la gloria de Dios. No se trata de los hombres, de la gloria de los hombres, sino se trata de Dios como Señor y como Creador. El pecador se pierde por su pecado y no es culpa de Dios. En el principio fue Faraón quien no escuchó la voz de Dios. Una y otra vez Dios le habló, pero Faraón seguía endureciendo su corazón. No es que Dios fue el que inició el endurecimiento de Faraón. Ya Faraón había endurecido su corazón y fue entonces que Dios siguió endureciéndole para cumplir sus propósitos de darse a conocer a las naciones de esa época y quede registrado los grandes hechos de Dios. Dios no está obligado, queridos hermanos y amigos, a salvar a nadie. Todos deberíamos estar muertos por nuestros pecados. Todos merecemos la muerte eterna. Nadie es digno de salvación. La salvación es por la gracia y misericordia de Dios. Todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Enviándonos al infierno a todos, Dios estaría haciendo lo que es justo. Pero Él decidió que su Hijo Jesucristo muriera en nuestro lugar para compadecerse de algunos, aunque su deseo es que todos se salven, porque Jesús murió por todos. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos escucharán el Evangelio, todos tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero no todos se arrepentirán y creerán en el Evangelio, porque Dios solamente dará entendimiento a lo que Él ha escogido para salvarlo. Dios ya ha predestinado salvar a algunos y a otros no. Esta verdad no nos debe llevar a dejar de predicar el Evangelio, querido hermano. No debe llevar a dejar de orar por todas las personas. Al contrario, debemos seguir orando y predicando el Evangelio a todas las personas, porque solo Dios sabe quién se va a salvar. Y nosotros, los que ya somos salvos, debemos estar profundamente agradecidos por la misericordia de Dios, que nos escogió sin mérito alguno en nosotros, pero nos escogió desde la eternidad por pura gracia, para gustar de la salvación. A algunos Dios les va a permitir que se queden en su estado de pecado y sigan sus propios caminos. A nosotros los creyentes nos ha dado más de lo que es justo, nos ha mostrado su misericordia. Querido hermano, tú que ya eres salvo, ¿estás agradecido a Dios con esta gran verdad? ¿Cómo demuestras tu gratitud a Dios, quien te escogió? ¿Le estás sirviendo a Dios? De entre muchas personas, Dios te escogió a ti, querido hermano, para salvarte, para usar tu vida, para que prediques el Evangelio. Y tú, querido amigo, que todavía no eres salvo,
te animo a aceptar a Cristo como tu Salvador. Y de seguro que si tú lo haces de corazón, entonces te puedo decir que también Dios te escogió a ti para que seas salvo. Amén. Bueno, queridos hermanos y amigos, hasta que hemos llegado en esta mañana en devocional. Vamos a orar agradeciendo a Dios por su salvación. Padre, gracias por tu salvación. Gracias porque no viste en nosotros mérito alguno, pero tú decidiste salvarnos, escogernos para salvarnos desde la eternidad. Padre, ayúdanos a estar profundamente agradecidos y a predicar tu evangelio, a compartir la palabra a otras personas, Dios, a ver si tú te compadeces y puedes salvar a otras también. Señor, y por aquellas personas que están escuchando este devocional y todavía no son salvas, te pido que le concedas el don de arrepentimiento, que abra su entendimiento para que crean en el evangelio, para que se salven. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, nos estamos viendo el día de mañana. Dios les bendiga.